Pues buenos días, hermanos, a todos y a todas, especialmente a los que no haya podido saludar antes de empezar el culto. Ya se ha orado, ya se ha cantado, ya se ha mencionado a lo largo de esta mañana que hoy celebramos que Cristo resucitó. Y ya hemos comentado bastantes cosas de lo que implica, pero vamos a ir a la palabra, a seguir viendo, seguir aprendiendo sobre la resurrección de Cristo. Para los que nos visitáis, un servidor normalmente está predicando el versículo a versículo el Evangelio de Lucas. Vamos por el capítulo 6, pero como sabéis, o como estamos diciendo, en el día de hoy, al ser el domingo de resurrección, como todo el mundo en nuestra cultura lo llama, vamos a dar un pequeño salto hasta el capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer los versículos del 1 al 12 y allí vamos a estar viendo precisamente la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Lucas 24, versículos del 1 al 12. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Y a ellos estas palabras le parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro vio solo la envoltura de lino. Y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Ya se ha dicho más que de sobra, como decía antes, pero para los cristianos, para el mundo cristiano, para la Iglesia como nosotros, sin duda la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento más importante, podemos decir, de nuestra historia, por lo menos hasta el momento. Como hemos cantado también, esperamos el día que Él vuelva a por su pueblo. Ese será el gran día. Pero mientras tanto, la resurrección de Cristo es el día más importante de nuestra historia. Y la resurrección del Señor es fundamental en el plan redentor de Dios y es la base firme también del Evangelio. Porque como dijo el apóstol Pablo, sin la resurrección del Señor Jesucristo, es que no hay Evangelio. Primera de Corintios 15, 17 leemos allí que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Y es que la resurrección, fijaros, no fue el fin, no es la conclusión de la historia de Cristo en su vida en la tierra, sino que la resurrección era su meta, era su objetivo, en realidad es su triunfo. La resurrección es la confirmación, por tanto, por parte de Dios de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz para pagar la culpa de sus redimidos. Y murió también en la cruz para resucitar al tercer día en gloriosa victoria. Así que tan importante es la resurrección de Cristo, que si la resurrección no hubiese ocurrido, fijaros, su muerte en la cruz no hubiese servido de nada. Es decir, la resurrección de Cristo hizo efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, como también oraba Pepe en su oración, la cruz y la resurrección son inseparables. Van de la mano.
Como dijo también el apóstol Pedro, cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, estaba haciendo efectiva y estaba dando sentido a la carga de nuestros pecados en la cruz. Y de la misma manera, como también escribió Pablo, cuando Dios resucitó a Jesús, estaba validando, estaba sellando nuestra justificación, esa justificación que Cristo había comprado en la cruz del Calvario. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, y Él mismo, Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y que vivamos la justicia, porque por su herida fuisteis sanados. Y luego Pablo en Romanos 4:25 dice, el cual, el Señor Jesús, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa justificación que, como digo, Cristo compró en la cruz. Por tanto, el Evangelio de salvación, fijémonos, no es solamente que el creyente recibe el perdón de su pecado, que ya es mucho, sino que el mensaje del Evangelio lleva implícito que por ese perdón que hemos recibido, el creyente va a vivir también una vida eterna y perfecta junto a Dios en el cielo. Y todo ello, como digo, por medio de la resurrección, tanto espiritual como física, en cuerpo glorificado. Y que nadie se confunda, que nadie nos lleve a engaño. El mensaje del Evangelio no consiste en que se nos van a quitar todos los problemas en esta vida, aquí en la tierra. El mensaje del Evangelio es que Jesucristo murió en la cruz para pagar por la culpa de los pecadores arrepentidos y que al tercer día resucitó y que salió también de la tumba en un cuerpo glorificado y físico. Y por tanto, por todo ello, todo aquel que cree en Jesús va a resucitar de la misma manera, también en un cuerpo glorificado. Ese es el mensaje verdadero y esa es la esperanza de todo aquel que, como digo, reconoce que es pecador y también se arrepiente y cree con fe en el Señor Jesús. Primero de Juan 3:2. Amado, dice allí Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y esa es nuestra esperanza, que resucitaremos para verle. Así que tampoco nadie se engañe. La muerte física en esta tierra no es el fin de la existencia del hombre. La muerte física en esta tierra no es el fin de tu existencia. Y esto es muy serio, porque el día que mueras aquí en esta tierra físicamente, espero que dentro de muchos años, o mirad, puede que sea de aquí a un rato, ese día va a estar entrando en la eternidad. Una eternidad en la que todos vamos a estar tanto físicamente como con total conciencia. La diferencia estará en que unos estarán viviendo en gozo eterno y otros estarán en sufrimiento eterno. Y como digo, espero que sea de aquí a muchos años, pero quizá de hoy no pase. Este miércoles yo enterraba a uno de mis mejores amigos, con 45 años. El sábado estaba corriendo en una media maratón de 60 kilómetros en Despeñaperro. Y el martes tomando un café con sus compañeros de trabajo, un derrame cerebral fulminante. Y yo lo quiero mucho, pero probablemente mi amigo no esté disfrutando de la eternidad que yo sí voy a disfrutar. Y a lo mejor teníamos que haberle predicado más a ese hombre el Evangelio. La pregunta, y tú sí tienes la oportunidad, ¿cómo vas a resucitar? ¿Cómo vas a resucitar tú? El Señor Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, todos resucitarán. Pero ojo, versículo 29, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida,
Los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. ¿Y sabéis cómo es ese juicio? En el infierno, en el lago de fuego eterno. ¿Cómo va a resucitar? Bien, evidentemente la resurrección de Cristo es importante. Y dada su importancia, fijaros, esta resurrección es narrada en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas concuerdan en el relato, evidentemente, como no podía ser menos. Pero eso no quiere decir que los 4 relatos sean iguales o describan los mismos detalles de la misma manera. Ahora, lo que sí hay es una serie de verdades básicas y centrales sobre la resurrección de Cristo que se recalcan por cada uno de los evangelistas. La primera evidencia, o es evidente, la primera cosa que todos explican claramente en sus textos es que para poder resucitar, Jesucristo murió. Murió real, murió totalmente en la cruz del Calvario. Derramó hasta su última gota de sangre. Estaba completamente muerto. Fue sepultado. La segunda verdad es que el domingo por la mañana, él murió un viernes por la tarde, el domingo por la mañana, es decir, al tercer día después de ser sepultado, la tumba fue hallada vacía. Lo tercero es que los ángeles aparecieron para explicar lo ocurrido en aquel momento. En cuarto lugar, los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron aquel grupo de mujeres fieles que siguieron al Señor hasta el final y que estaban allí ese día también. Y la quinta verdad que encontramos en todos los evangelios que acabamos de leer, también en Lucas, fijaros, es que los apóstoles y el resto de los discípulos varones que estaban allí reunidos, cuando las mujeres fueron a decirles lo que habían visto y oído, ¿cuál fue su reacción? En principio no creyeron. No creyeron lo que las mujeres les contaron. Y veremos que esto es importante. Así que en esta mañana, y vamos a dar por sentado que el Señor Jesús murió en la cruz y que fue sepultado, vamos a ver en nuestro pasaje de Lucas que hemos leído las otras 4 claves, verdades sobre la resurrección de Cristo. Versículos del 1 al 3 vamos a ver la tumba vacía. Versículos del 4 al 7 veremos la aparición de los ángeles, el mensaje de los ángeles. Versículos del 8 al 10 tenemos ahí el testimonio de las mujeres. Y en los versículos del 11 al 12 veremos la incredulidad de los apóstoles. Versículo del 1 al 3, la tumba vacía, dice: el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sabéis que los judíos no tenían nombre para los días de la semana como sí tenemos nosotros. Ellos nombraban los días por orden numérico, primero, segundo, tercero. Y para los hebreos, para los judíos, el día de reposo, lo que sería el sábado para nosotros, era el último día de la semana, es decir, el séptimo. Por tanto, el primer día de la semana corresponde con lo que nosotros sería nuestro domingo. Esto es sencillo, todos lo sabéis. Pero el caso es que la resurrección del Señor ocurre, como hemos leído, el primer día de la semana, el domingo. Lo cual, fijaros, y por eso el detalle que todos los apóstoles, o todos los evangelistas, lo escriben, esto cumplía lo anunciado varias veces por Jesús en su ministerio. El Señor dijo en Mateo 12:40 que de la misma manera que estuvo Jonás en el vientre de aquel gran pez, Él, el Señor, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero si nos vamos al Evangelio de Marcos, allí podemos ver este anuncio hasta 3 veces casi consecutivas que lo hace el Señor. Fijaros, Marcos 8:31, y dice allí Marcos que comenzó a enseñarle, el Señor Jesús, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y termina el versículo diciendo: y después de 3 días resucitar. Pero es que solo un capítulo más adelante, el capítulo 9 de Marcos, versículo 31 también, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía:
el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Otro capítulo siguiente, capítulo 10, versículos 33 y 34. Dice allí: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán. Y 3 días después resucitará. Así que, siendo ya el primer día de la semana, pasado ese día de reposo, muy temprano, ha dicho Pedro, a las 5:30, al rayar el alba, cuando hubo algo de luz, las mujeres que seguían a Jesús se dispusieron, como era la costumbre de aquel tiempo, se dispusieron para terminar de adecentar el cuerpo de Jesús con aquellas especias aromáticas y perfumes que, fijaros, tenían preparadas ya desde el viernes cuando sepultaron al Señor. En el capítulo 23 de Lucas, versículos 54 al 56, leemos que era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, estaban el viernes por la tarde. Y las mujeres que habían venido con él, con Jesús desde Galilea, siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, esa misma tarde, prepararon especias aromáticas y perfume. Mirad, cuando las mujeres llegan delante de la tumba, leemos en el versículo 2, que encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y podemos decir que esa fue como su primera sorpresa en esa mañana. La piedra no tapaba el sepulcro. De hecho, cuando estas mujeres salieron muy de mañana para la tumba, iban con sus especies preparadas desde el viernes, tenían la clara preocupación de que no sabían cómo iban a poder mover ellas por sí solas aquella pesada piedra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el texto paralelo, versículo 3, leemos que y se decían una a otra mientras iban andando: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Por el relato también paralelo de Mateo sabemos que fue un ángel del Señor, uno de aquellos dos que luego se le aparecen, el que por medio de un terremoto fue el que movió la piedra, y fruto del miedo que les produjo dicho ángel, aquellos guardianes que había allí y que no hubiesen permitido entrar en el sepulcro a las mujeres, salieron huyendo. Mateo 28, capítulo 28, versículos 2 al 4, dice: aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardianes temblaron y se quedaron como muertos. Luego leeremos que fueron corriendo a hablar con los ancianos. Así que sin piedra, sin soldados que las estorbasen, las mujeres pudieron entrar sin problema en el sepulcro. Y de nuevo, una segunda sorpresa, versículo 3. Cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres vieron que Jesús no estaba. Los centinelas, tras el terremoto y ver que el Señor no estaba, huyeron y fueron rápidamente a informar de lo que había pasado. Fijaros, esto es importante: no se habían dormido. Nadie había robado el cuerpo, como luego los ancianos le ordenaron que dijesen a esos centinelas. Mateo 28, versículos 11 al 13. Mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, los sobornaron. Porque lo que ellos contaron, los ancianos lo tenían claro: está resucitado. Pero esto no podemos decirlo nosotros. Versículo 13, decid esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos.
Fijaros, a un guardia de aquellos por dormirse en la guardia lo podían matar. Sin embargo, lo sobornaron. Vosotros decís eso. Porque nadie puede pensar que Jesús ha resucitado. Pero en realidad la tumba estaba vacía. En realidad nadie había robado el cuerpo. Solo había una explicación. Y es que Jesús ha resucitado al tercer día, tal y como Él llevaba tiempo diciendo, tal y como estaba escrito. Y la siguiente verdad sobre la resurrección de Cristo es que unos ángeles aparecieron a las mujeres. Versículos del 4 al 7, la aparición de los ángeles. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Sí que leemos que las mujeres están perplejas, están impactadas porque al entrar al sepulcro el cuerpo de Jesús no estaba. Pero fijaros, no solo eso, sino que en el versículo 5 leemos que al asombro también hay que sumarle que se aterrorizaron cuando de repente aparecen dos varones de vestiduras resplandecientes, es decir, dos ángeles, que son los mismos que hablaron también con María Magdalena, también en el sepulcro, como se relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 11 y 12, pero María, que estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Así que al ver a estos ángeles angelicales, estos varones de vestiduras blancas resplandecientes, es lógico que las mujeres sintieran miedo, terror. Cualquiera de nosotros lo sentiría. Pero es que además dice el texto que inclinaron su rostro a tierra. Y mira, inclinaron su rostro a tierra no solo por la presencia de los ángeles, que ya es suficiente, sino que inclinaron su rostro a tierra por lo que estos ángeles les dicen y les recuerdan. ¿Habéis sentido vergüenza alguna vez cuando han dicho algo que, como no te acordabas de esto? Yo demasiadas veces. Los ángeles les recordaron que el Señor iba a resucitar y ellas no se habían acordado y tuvieron que agachar su cabeza. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dicen. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, acordaos. Cómo habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Es como si los ángeles le estuviesen diciendo con tono de recriminación: ¿qué hacéis aquí? ¿Para qué venís con esas especies aromáticas y perfumes? ¿A quién queréis ungir? Pero no os dijo el Señor que iba a resucitar. Si yo estuviese allí, diría: pero alma de cántaro, ¿qué haces aquí? Así que las mujeres bajaron su cabeza. Los ángeles le acababan de recordar que no habían creído la promesa del Señor. Ellas tenían que haber buscado a Jesús resucitado, sin embargo habían ido a ver a un cuerpo difunto. El mensaje de los ángeles es claro: Jesús vive, Jesús ha resucitado. Más bien el verbo en el original está en voz pasiva. Jesús ha sido resucitado por el Padre Dios, como estaba escrito, como había dicho tantas veces. Y las mujeres entendieron entonces, entendieron lo que había ocurrido. Y tenían temor, estaban avergonzadas, pero sintieron el gozo de entender, de comprender
que Jesús había resucitado. ¿Y qué hace? Corren a avisar a los apóstoles. Y vemos en el versículo 8 al 10 el testimonio de estas mujeres. Dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y también las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Así que después de las palabras de los ángeles, las mujeres se acuerdan de lo que Jesús había repetido varias veces sobre su resurrección. Así que dándose cuenta de la importancia y de la magnitud de lo que acaban de ver y de lo que acaban de oír de los ángeles, salen corriendo a informar a los apóstoles y a los discípulos de Jesús. Mateo 28:8. Mantened un rato el dedo en Mateo 28. Dice el versículo 8. Y ella, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Pero fijaos, cuando las mujeres iban corriendo llenas de gozo, como hemos leído, a contar esas buenas noticias de que la tumba estaba vacía y de que Jesús había resucitado, la mayor sorpresa, si ya llevaban dos, otra sorpresa más grande. Mateo 28, versículos 9 y 10, ahora. He aquí que Jesús les salió al encuentro. El mismo Jesús se aparece, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. El Señor Jesús mismo se le aparece a estas mujeres cuando corrían a avisar a los apóstoles. Fijaros que Jesús recién resucitado se apareciera primeramente a este grupo de mujeres fieles. Es una muestra de especial reconocimiento por parte del Señor hacia aquellas mujeres y hacia probablemente todas las mujeres en general de aquel tiempo. Pues sabéis que a pesar de ser tratadas de forma inferior por la sociedad judía, aquellas mujeres habían demostrado su valor, habían demostrado su amor, habían demostrado su devoción hacia Jesús, estando junto a Él en el Calvario y estando junto a Él en la sepultura, y ahora yendo a ver la tumba, aunque estuviese vacía. Así que el testimonio de estas mujeres podemos decir que era fiel. Era un testimonio que estaba avalado por la aparición de los ángeles en la tumba vacía. Y era un testimonio que estaba avalado por la aparición del mismo Jesús resucitado cuando iban en busca de los apóstoles y los discípulos. Y llegamos al versículo 11 y al versículo 12. Y allí vemos la incredulidad de los discípulos, en la cuarta verdad que encontramos en todos los evangelios. Y si está en los 4 evangelios por algo, bueno, con que estuviese en uno ya sería por algo. El Señor lo quiere poner por algo. No hay una palabra en la Biblia que no esté puesta por el Señor a propósito. Pero fijaros, versículos 11 y 12. Hasta ahora todo súper, digamos, emocionante, precioso. ¿A cuál de vosotras no hubiese gustado ser de ese grupo de mujeres, no? Y sin embargo llegan a los apóstoles y dice el versículo 11, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo la envoltura de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. A pesar de que el testimonio de estas mujeres, como hemos comentado antes, estaba avalado por la aparición de los ángeles, estaba avalado por el mismo Jesús resucitado, la reacción de aquellos apóstoles fue incredulidad. Fue incluso de pensar que lo que les estaban contando a estas mujeres era una locura o era un disparate. Y algún retorcido podría pensar, claro, ¿cómo le van a hacer caso a una mujer?
Mira, ese no es el caso. Que no creyesen aquello tenía un propósito. Bueno, Pedro sí, Pedro, aquel que era el impetuoso, como acordáis cuando veíamos a cada uno de los apóstoles, aquel impetuoso, aquel que tenía salida de caballo andaluz, luego ya sabéis cómo llegaba, corrió a comprobarlo. Lucas no lo dice, pero por el Evangelio de Juan sabemos que María Magdalena estaba entre esas mujeres y que ella había hablado directamente con Pedro y con Juan, por lo que Juan también salió corriendo junto a Pedro a comprobar lo que le estaban diciendo aquellas mujeres. Juan 23-7 dice que salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro vio la envoltura de lino puesta allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio la envoltura de lino puesta allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con la envoltura de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro, al ver la tumba vacía, maravillado, probablemente abrumado, ¿qué pasa aquí? Bueno, se va a su casa. Quizá no había entendido del todo lo que estaba pasando, como le pasó a la mujer al principio, antes de que se le aparecieran los ángeles y el mismo Señor. El caso, y volvemos a nuestro punto, es que esta incredulidad inicial de los apóstoles y de los discípulos, aunque en principio nos pueda parecer algo, digamos, decepcionante, bueno, ¿cómo no creéis esto? Los apóstoles, que el Señor ha resucitado. Fijaros, en realidad es una prueba más de que Cristo verdaderamente había resucitado. Y estaréis diciendo, bueno, Juan Pablo, tú estás peor que las mujeres esas. ¿Cómo puede ser eso así? Recordemos, lo hemos leído antes. ¿Qué hicieron los dirigentes judíos? ¿Cómo sobornaron a aquellos vigilantes, a aquellos guardianes? Los dirigentes judíos falsamente decían que la resurrección de Jesús era falsa. Y ellos decían que si el cuerpo no estaba allí en aquella tumba era ¿por qué? Porque los discípulos lo habían robado. ¿No? Lo hemos leído. Les pagaron por ello. Fijaros, de ser eso así, de haber robado y de haber escondido a los discípulos el cuerpo de Jesús, tiene toda lógica. Los discípulos no hubiesen tomado como disparate la versión de aquellas mujeres. Todo lo contrario, hubiesen utilizado el testimonio de estas mujeres como una coartada perfecta para esa mentira. ¿Ha resucitado? Claro, claro que sí, ha resucitado. Bueno, lo tenemos aquí escondido nosotros, pero sí, ha resucitado. Hubiesen hecho esa pequeña ayuda, que a los hombres nos gusta hacer para que las cosas salgan bien. Estáis locas, ¿cómo va a resucitar? ¿Entendéis? Ellos tenían que decir claramente, tenía que quedar claro en la Escritura que los discípulos no se creían que Jesús había resucitado, porque ellos no habían robado ese cuerpo, porque ellos no habían participado para nada en que Jesús no estuviese en aquella tumba. Era Dios Padre el que lo había resucitado. Así que de primera, como digo, los discípulos no creyeron. Decían que era un disparate lo que estaban contando. Y de hecho no fue hasta el momento en el que el mismo Señor Jesús se le apareció, hasta ese momento que ellos lo vieron, los apóstoles no creyeron que el Señor había resucitado. Cuando lo vieron empezaron a creer. Y acordaros de Tomás. Tomás tampoco creyó la primera vez, no estaba presente. Necesitó de una segunda aparición y necesitó incluso de meter la mano y tocar la herida para creer. Pero es que el Señor resucitó de verdad. Nadie lo había robado, nadie lo había escondido. Era Dios el que lo había resucitado.
Eran aquellos ángeles los que habían movido la piedra. ¿No entendéis? Así que en definitiva el testimonio de las mujeres, el testimonio de los ángeles, así como las distintas apariciones de Jesús son una evidencia de que el Señor resucitó al tercer día, tal y como Él mismo había dicho. Se apareció a las mujeres, se apareció a María Magdalena, se apareció a los apóstoles, se apareció a aquellos 2 discípulos en el camino de Emaús, se apareció a la multitud en el mar de Galilea. Los discípulos lo vieron ascender al cielo. Se apareció de aquella forma preciosa a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Y se apareció muchas veces más. Por tanto, que Cristo resucitó es una realidad incontestable. Y de la misma manera que Cristo resucitó implica que su evangelio, por tanto, es totalmente verdadero. Y que su palabra, la Biblia, es totalmente cierta y fiable, porque lo que está escrito se cumple. Igual que resucitó, volverá por lo suyo, como hemos cantado. Así que la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es muy sencilla. ¿Cómo vas a responder ante el verdadero mensaje del Evangelio del Cristo resucitado? Y la respuesta nos la ofrece la misma palabra de Dios, esa que decimos que es perfectamente fiable. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13. Y con esto concluimos. Dice allí la palabra del Señor, dice allí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todo, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Los que le invocan. Los que no le invocan no. Porque todo aquel, fijaos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que el Señor bendiga su nombre. Señor, en esta mañana te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque como hemos leído, como vemos en tu palabra, por todos los sitios por donde vayamos a ella, Señor, ella es fiel y verdadera, y lo que tú prometiste desde el principio hasta el final se cumple, Señor. Y gracias porque siendo el Dios creador, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, te hiciste hombre, Señor, para pagar en la cruz la culpa por nuestro pecado, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que resucitaste. El Padre te hizo resucitar al tercer día, como también habías prometido. Señor, para que nosotros podamos tener esta esperanza cierta y segura y perfecta de que vamos a resucitar contigo. Solo tenemos que invocar tu nombre. Solo tenemos que reconocer que eres nuestro Señor y Salvador. Solo tenemos que creer en ti. Señor, arrepentirnos de nuestro pecado. Señor, tú nos darás la fe para ser tu Hijo por toda la eternidad. Y por ello te alabamos y te damos la gracia y te rogamos, Señor, que por tu gracia, con tu poder, con tu amor y tu misericordia eterna, tú sigas, Señor, salvando personas en este día. Señor, que sigas llamando personas al arrepentimiento para que puedan creer en ti y para que puedan resucitar contigo el día de mañana, Señor. Esa es nuestra petición y te rogamos que así lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén.